Hola, bienvenidas y bienvenidos otra semana más, otro día más a Cassette Creepypastas. Voy a bajar un poco la de esta, voy a bajar también un poco la música. Espero que se encuentren muy bien, espero que estén pasando un momento agradable, alentador, bonito, en esta noche de terror. Porque, bueno, voy a empezar dando una pequeña introducción, porque hoy toca hablar de Ed Gein, aquel que inspiró Psicosis, La Matanza de Texas, Buffalo Bill, En el silencio de los corderos, y vamos a relatar poco a poco su historia, que desembocó en una trágica noche donde un alguacil inexperto entró a una vieja casa. Que cuidado, una vieja casa en la cual Ed Gein bromeaba que tenía cuerpos. Siempre bromeaba con eso. Y bueno, a veces si te están diciendo que tienen cuerpos en casa tanto, pues cuidado, podría ser verdad. Y yo voy a empezar contándoles, pues bueno, una pequeña introducción. ¿Por qué? Porque a todos, no hay que mentir, siempre nos ha cautivado esta idea de saber por qué hay gente capaz de cometer actos atroces, actos violentos de maldad pura, que no serían, pues bueno, pensados casi por nadie. Y eso a veces suele cautivar a las personas acerca de los asesinos seriales. ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo es posible que una persona aparentemente inofensiva llegue a ser tan malvada, tan peculiar? ¿Cómo te puedes convertir? Algunos lo catalogan de monstruos. Pues déjame informarte que antes los monstruos tenían colmillos, garras enormes, se transformaban, eran intolerantes a la luz y bueno, succionaban sangre a las jóvenes. Pero eso ha cambiado. Ahora, los asesinos en serio ocupan este lugar y plantan terror de día, de noche, en cualquier parte. ¿Por qué? Porque estos monstruos pueden ser compañeros de trabajo, personas respetadas dentro de tu comunidad, incluso personas con las que tú llegas a comer, llegas a estrechar alguna vez la mano, llegas a abrazar, llegas a decirles que los quieres. Esas personas a veces son capaces de llevar a cabo actos de maldad indescriptibles. Y bueno, esto ha hecho que varios asesinos seriales, tal es el caso como Ted Bundy, lleguen a programas de televisión, a los libros, a las películas, a las series, y sigan vendiendo porque te sigue cautivando esta mente retorcida, estas cosas inimaginables. Como te mencioné anteriormente, Ted Bundy pues tuvo un séquito de mujeres atrás de él que lo iban a visitar en prisión y que bueno, fue un soltero muy codiciado en su momento. Charles Manson logró reunir como toda una secta llamada la familia Manson. Y las personas que pertenecían a la familia Manson lo consideraban pues una especie de Salvador, de Jesús, de Mesías. Sin embargo, el protagonista de quien te voy a hablar de esta noche no tenía un séquito, no era alabado por nadie, afortunadamente. Pero se convirtió en una especie de leyenda terrorífica, aterradora. Porque
Es de esas veces en las que todo surge en un pequeño pueblo, un pueblo donde todos se conocen, donde seguramente dejaban la puerta abierta sin miedo a que pasara nada, donde podían salir de noche a cualquier hora y todo estaba perfectamente bien, porque bueno, era un pueblo donde todos se conocían, todos sabían lo que pasaba con cada uno de los habitantes de ese lugar. ¿Qué pasa? Que Ed Gein fue un hombre solitario que vivía a las afueras de Plainfield, en Wisconsin, en una vieja granja. Ahora, de eso queda una casa húmeda, raquítica, a punto del colapso total. Pero para que entendamos cuáles fueron las atrocidades de Ed Gein, te tengo que contar cómo comenzó todo. Y todo comenzó un 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos, donde nació Edward Theodore Gein. Y bueno, la familia de Gein, como típica familia estadounidense, tenía muy marcada esta postura donde el padre era un alcohólico y tenía una tienda de comestibles y su padre George Gein era un alcohólico y su madre Augusta era pues una ama de casa bastante ferviente a la religión católica, cristiana tal vez, muy religiosa, ferviente religiosa, dejémoslo en ferviente religiosa. Y tenía mucho miedo de Dios. Entonces, aparte de Ed, estaba Henry, su hermano mayor de 4 años. Augusta tal vez consideraba La Crosse como un lugar lleno de pecado, un lugar malo para criar a los chicos, y se mudaron. 8 años después de que nació Ed Gein, se mudaron a una granja de más o menos unas 80 hectáreas en el poblado de Plainfield. Y fue aquí donde Ed Gein comenzó a desarrollar una especie de síndrome de Edipo con su madre, un vínculo de amor-odio prácticamente irrompible. Porque por un lado, Augusta, que era una ferviente religiosa, creía en el apocalipsis y bueno, tenía pensamientos pues bastante peculiares, como que las mujeres habían sido creadas por el diablo para atentar solamente a los hombres. Entonces esto hacía que obligara a sus hijos todos los días, día tras día, a leer la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, lo cual no tenía duda de su veracidad, obviamente. Así que lo creía literalmente. Algunas versiones de las historias cuentan que Ed Gein había sido un buen estudiante, pero sus vecinos lo desmintieron rápidamente. Llegó hasta 7º grado y abandonó la escuela para trabajar en la granja, en esta enorme granja de la cual te hablé. Lo hizo hasta 1940. En este año murió su padre. Y bueno, por esta razón, ambos hermanos Gein tuvieron que ir a buscar trabajo. Ed, que era el menor, hacía pequeñas tareas y cuidaba a los hijos de vecinos. Y bueno, siempre se dijo que se entendía mejor con los niños que con los adultos. Era considerado como un chico raro, pero inofensivo. ¿Quién iba a decir que la primera víctima de Ed Gein iba a ser de su propia sangre? Y se trata de su hermano. Pues Henry había comenzado a descubrir cómo era el mundo afuera y había empezado a criticar pues todas estas creencias de su madre. Y obviamente a él no le gustaba que su hermano hablase mal
de su madre, y además de que le mencionaran este complejo de Edipo, ¿no? Y 4 años después de la muerte de su padre, el 16 de mayo de 1944, se produjo un incendio bastante curioso dentro de los campos de la familia. El fuego se descontroló y se acercó a la casa de los Gain. Una vez que los bomberos llegaron, terminaron de sofocar las llamas, notaron que Henry no estaba. Comenzaron la búsqueda exhaustiva. Fue encontrado en el atardecer. Estaba boca abajo y tenía signos de haber sido golpeado. El peritaje demostró que había sido asfixiado, que había muerto de asfixia, pero prácticamente nadie hizo caso a esta muerte. La tomaron como una más. Y bueno, tal vez estos fueron los momentos más felices de Ed, cuando ya no tenía a su hermano de por medio y podía desarrollar y con total libertad este complejo de Edipo con su hermano, con su madre casi incestuosa. Pero fue apenas unos meses después de la muerte de Henry que su madre sufrió una apoplejía y la dejó paralizada. Y en 1945, un año después, Augusta fallece el 29 de diciembre, casi en Año Nuevo. El 29 de diciembre, la madre de Ed Gein fallece. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Ed, en este momento, cuando su madre fallece, pierde el único vínculo con su cordura. No tenía con quién hablar y entonces se concentró en sus fantasías. Y te voy a contar de la primera víctima de Ed Gein, que fue Mary Hogan, que murió el 8 de diciembre de 1954. Su muerte casi no fue investigada porque el pueblo de Plainfield contaba con un sheriff bastante inexperto. No había visto muertos prácticamente nunca, excepto en la Segunda Guerra Mundial. Entonces no tenía conocimiento sobre criminología, no sabía cómo actuar. Entonces lo que pasó fue que años después de la muerte de Mary Hogan, encontraron su cabeza en la casa de Ed Gein. Pues bueno, así como lo escuchas. Todo indica que alrededor de las 4 de la tarde de un 8 de diciembre, la cantinera, porque Mary Hogan tenía el bar del pueblo, cerró pero dejó entrar a Ed para que tomara un café, que había empezado a frecuentar ese bar. Ed ni siquiera se inmutó cuando le disparó con un revólver calibre .32. Esa tarde, el granjero Lester ingresó a la taberna para comprar un helado a su hija y encontró en el suelo una enorme mancha de sangre y el cartucho. El cuerpo no se encontraba ahí, había sido arrastrado hasta atrás de una barra que daba al estacionamiento. Se veían las marcas del carro. En el interior del bar había una taza con una mancha de sangre y parte de una huella digital. Es decir, si ese crimen se hubiera llevado a cabo este año o hace 10 años, seguramente Ed Gein hubiera sido atrapado en cuestión de horas. Pero como te menciono, este crimen, este homicidio, comenzó a ser investigado por el alguacil y prácticamente nunca avanzó porque no sabía cómo hacerlo.
Y entonces, pues bueno, las especulaciones del pueblo comenzaron. Se pensaba de todo, que había sido secuestrada por la mafia, que había tenido problemas con alguien, unas personas que no tenía que frecuentar, que se había escapado, que había decidido dejar todo. Y bueno, Ed Gein bromeaba y decía, no ha desaparecido, está en mi granja. Y todos se reían cuando él mencionaba eso. Sin embargo, el crimen por el cual Ed Gein fue descubierto es, bueno, gracias a su torpeza, porque algo que caracteriza a algunos asesinos seriales es su inteligencia, ¿no? Muchos tienen un modus operandi específico, no buscan ser atrapados, tienen un coeficiente intelectual bastante alto, pero Ed Gein no era ese caso, no era ese asesino, no era esa persona. Ed Gein no planeaba sus crímenes, no era cauteloso, no eliminaba pruebas. Él solamente iba a lo que necesitaba y poco más le importaba. Todo. Entonces, la última víctima de Ed Gein fue la dueña de una ferretería, Bernice Worden. En la noche de noviembre, del 15 de noviembre de 1957, Ed ingresó al local, pidió un galón de líquido anticongelante y, bueno, la mató, ¿no? ¿Cómo lo encontraron? Pues resulta que al otro día empezaba la temporada de caza de ciervos en Plainfield y todos los hombres tenían que desfilar hacia el bosque y volvían, pues al atardecer, volvían con sus trofeos, por decirlo de alguna manera. Colgaban en la entrada de los establos y exhibían los cuerpos para desollarlos y destriparlos. Aquel día todos murmuraban en silencio que era muy raro que Bernice no hubiese abierto la ferretería. Y cuando su hijo volvió de la casa, dio aviso a la policía de que su madre había desaparecido. Y bueno, todo apuntaba a Ed Gein. Tampoco era tan complicado, te voy a decir por qué. Porque el nombre de Ed Gein figuraba en la última factura de venta. Todos los caminos conducían a su granja. El problema radica, la cuestión, en que Ed Gein, como te menciono, no era un tipo que planeaba los crímenes, astuto, vivaz, que quería escapar. Él simplemente iba a lo que iba. Y ni siquiera escondió el cuerpo de Bernice. Lo colgó de las piernas en un galpón que lindaba con su vivienda y le puso unos ganchos en las orejas. La policía cree que lo iba a ocupar para decorar el techo de su casa. Y esto pues hacía alusión también como a los trofeos, ¿no? A los trofeos de la temporada de caza. Frente a la estufa estaba el corazón de Bernice y en una bolsa su cabeza. Déjame decirte que esto fue solo el principio de esta escena dantesca, porque en la granja no había luz, entonces la policía con las linternas fue descubriendo esta terrorífica escena. Había más de una década de basura acumulada, de fragmentos humanos, variados, objetos que Ed había pues, conservado, como cuencos y todo lo que había hecho. Hizo cuencos con los cráneos, obras realizadas con la piel, lámparas, una papelera, las sillas las tapizaba. Sí, su lámpara, la famosa lámpara creada con rostros humanos. Había hecho un cordón en una ventana confeccionado con labios, un corsé que consistía en un torso despellejado y un cinturón con pezones. Como te digo,
Aquí encontraron también a Mary Hogan. Todo esto lo convirtió, cuando se enteraron de la historia, pues en la escena típica del lugar de un asesino. Y bueno, en la habitación de arriba estaba, curiosamente, había un contraste. Estaba impecable. No se había movido nada. Se trataba del lugar en el que Ed había cuidado a su madre. La cama estaba tendida. La mesa de luz, la luz estaba brillando en todo su esplendor. La Biblia estaba impoluta. Era un santuario. Y bueno, una vez atraparon a Ed Gein por todo esto. 30 horas en silencio estuvo Ed Gein, hasta que eligieron que lo iban a poner frente al cadáver de Bernice. Ed empezó a hablar, pidió una tarta de manzana y confesó todo. Ed Gein, conocido como el carnicero de Plainfield, como te menciono, inspiraría a Leatherface, a Buffalo Bill y el libro de Psicosis y la película también de Psicosis. No solamente esto, no solamente la parte de haber asesinado a Mary Hogan y a Bernice Worden. Ed también confesó que a partir de la muerte de su madre hizo más de 40 visitas a cementerios. Leía los obituarios para saber cuándo y dónde iban a enterrar a mujeres, y esa misma noche él se encargaba de profanar las tumbas. Dice que en ocasiones robaba los cuerpos enteros, en otras solamente algunas partes. Él dijo que nunca había comido la carne humana y que nunca había mantenido relaciones con los cuerpos. Su objetivo, decían algunos estudiosos, mencionaron que intentaba transformarse en mujer. Usaba las máscaras hechas con piel de la famosa La Masacre de Texas, y que incluso posaba genitales femeninos sobre los suyos. Otros más argumentan que lo que intentaba hacer Ed Gein era recuperar a su madre. Nadie sabrá la verdad. Lo que sí sabemos es que Ed Gein fue a un hospital psiquiátrico donde no conversaba, solía leer a diario, y estuvo así hasta 1968, cuando una junta médica le dijo que estaba listo para someterse a su juicio, y después de 9 audiencias lo hallaron culpable, obviamente, de asesinar a Bernice Worden, y fue alojado otra vez en un hospital psiquiátrico. Ed pasó sus últimos días tumbado en la cama. Murió de un paro cardiorrespiratorio a los 77 años y lo enterraron junto a su madre, Augusta, en el cementerio de Plainfield. Alguien robó su lápida en algún momento, pero la policía lo ha recuperado. Curiosamente, te mencioné al principio que no tenía un séquito. Pero, si tú vas a Plainfield, al cementerio del pueblo, y buscas una lápida que rece Ed Gein, seguramente la encuentres muy fácil, porque seguramente habrá cartas y flores que le dejan sus fanáticos. Y esa ha sido la historia de Ed Gein, un personaje que ha inspirado un montón de películas, un montón de series, libros, un personaje que mítico del terror, ¿no? Que ayudó a crear personajes míticos del terror, y sobre todo
que nos enseña, una vez más, que el verdadero terror no radica en los colmillos, no radica en los tentáculos, aunque tal vez no radica en los monstruos, sino en las personas. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por haberte pasado. Espero que tengas un excelente lunes. Espero que la pases increíblemente bien o mal, dependiendo. Y bueno, yo lo dejo aquí. Bendición de Anacleto, que está aquí. Bendición de Anacleto. Bendición de Cthulhu. Y bueno, yo soy Dan. Y espero que nada ni nadie te visite esta noche. Hasta el miércoles. Descansa. Chau, chau.